hermanos, pues gracias a Dios. Hoy tenemos, yo diría que un mensaje muy importante, porque si ustedes toman su hoja de predicación bíblica, su guía de predicación, y amigos de la provincia y de otros lugares del mundo, pues a ustedes ya se los mandamos en el portal de Servicios Dominicales de Agua Viva. Ahí tienen ustedes en versión electrónica esta hojita. Pero yo quiero que vean que hoy tendremos el mensaje de Navidad 2023. ¿Quiénes ya están listos, siendo las 10:50 de la mañana? ¿Quiénes ya están listos para esta noche celebrar con la familia, convivir con la familia y juntos decir: gracias, Señor bendito, porque tú viniste a nacer en un día como hoy? ¿Quiénes están listos? Levanten su mano. Muy bien, todos. A ver, antes de empezar el mensaje, solo para abrir apetito, díganos por favor menúes. A ver, pavo borracho o cristiano, porque hay pavo borracho, ¿no? Que le inyectan, pobre, imagínense, hasta muerto estar borracho. Eso sí ya es muy borracho, ¿no? Hasta muerto ahí envinado. ¿Cómo así? Bien, entonces el pavo que tienen ustedes es cristiano. Cristiano, Adobado. Bueno, no tan cristiano, porque ya que lo adobaste, pobrecito, cómo quedó ahí todo pintado. Cristiano, muy bien. A ver, otra cenita. Romeritos, bendito sea Dios. Bacalao, ándale. ¿Noruego o campeche? Noruego. Me da risa porque luego dicen así, ¿no? Y dices, ¿y cómo va a andar un bacalao por ahí? Pero bueno, ahorita están vendiendo aquí en Izcali uno que es de aquí del lago de los Lirios. También está bueno. Bueno, no está muy bueno, pero está muy barato. Deberían de comprar. Bacalao, a ver, ¿qué más? Pierna. Oh, también es famosa la pierna en estos días, ¿verdad? Ensalada de manzana. Muy bien, las personas que cuidan su dieta. Lomo relleno. No, qué barbaridad. Bueno, pues yo estoy seguro que todos ya tenemos esa alegría, la expectativa, ¿verdad? Pues el corazón puesto. Y me da mucho gusto, sinceramente creo que esto es importante. De hecho, este mensaje se titula, ya para comenzar y para que Armando ya nos pase la transmisión a YouTube, vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje se titula: ¿por qué sí debemos celebrar la Navidad? Con mucho respeto y mi afecto a siervas y siervos de Dios que en un día como hoy dicen que no debe celebrarse la Navidad. Con mucho respeto a ellos, mi cariño fraternal como consiervo, pero habemos siervos y siervas de Dios al frente de iglesias que creemos que sí se debe celebrar la Navidad, y no porque haya que cumplir una tradición histórica o familiar, no por eso, sino por razones profundas. Y yo les quiero invitar para que leamos en la palabra de Dios, ahí en San Lucas capítulo 2, lo que nosotros debemos proclamar. Dice así, lean conmigo: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quiénes estaban escuchando esas palabras? Los ángeles estaban cantando alabanzas a Dios. Hubo una manifestación gloriosa en ese momento, en ese lugar, una epifanía, ¿verdad? Y la gloria de Dios se mostró
y ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios estaba anunciando su buena voluntad, su amor, su misericordia. Pero ¿quiénes estaban recibiendo ese mensaje? ¿Alguien sabe? Dice la Biblia: entonces unos sabios griegos escuchaban. O dice la Biblia: entonces los 5 príncipes del oriente estaban recibiendo ese anuncio. O dice la palabra de Dios: entonces los hombres más poderosos de la tierra vieron a esos ángeles. No, la Biblia dice que eran pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, no solamente eran trabajadores del tercer turno. Y ustedes saben que hay una gran diferencia en las empresas. Yo trabajé en Ford 7 años. Ford Motor Company, kilómetro 36.5 de la autopista México-Querétaro. Y había una gran diferencia entre quienes trabajábamos en el primero, los consentidos, los del segundo, medianamente consentidos, y los héroes del tercer turno. Héroes en verdad, porque imagínense qué horario. Estos que estaban recibiendo la voz de los ángeles eran los del tercer turno. Eran los que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eran trabajadores que sabían de la jornada dura de estar allí toda la noche, a medianoche, cuando había más peligros para las ovejitas. Y ellos estaban allí al pendiente. Eran los últimos trabajadores de la compañía. Y sin embargo, para Dios, ¿qué fueron? Los primeros. Al igual que cuando el Señor Jesús resucitó, ¿a quién se presentó primero? A una mujer de la cual, dice San Lucas, habían salido 7 demonios. Ella se llamaba María Magdalena. ¿Qué nos estaba mostrando el Señor en eso? Nos estaba mostrando que Dios nos ama, que su amor es infinito, que hay un lugar para ti y que jamás debes dejarte convencer por la voz de la conciencia o por la voz de las religiones de que tú no calificas. La Biblia dice: a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Por tanto, nuestra convicción debe ser que la gracia, la misericordia y el amor de Dios son infinitas. Debemos entonces celebrar la Navidad diciendo: gracias, Señor, porque una noche como esta, ángeles de tu gloria anunciaron a humildes pastores, visitaron el humilde lugar, visitaron a estos hombres en su jornada y les dieron el anuncio: os ha nacido hoy, os ha nacido a ustedes hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Les estaba diciendo: Dios no se olvidó de ustedes. Y yo les invito para que le digamos: Señor, gracias, porque me haces saber que no te olvidarás de mí, que no te olvidarás de nuestro hogar, que no te olvidarás de nuestra condición. Pónganse de pie, oramos y comenzamos este mensaje de Navidad 2023. Padre Santo, gracias por el privilegio que tú nos das, que no merecemos, pero tú nos das por tu gracia de recibir tu palabra. Concede, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que este mensaje produzca en nosotros la gratitud por tanta misericordia, pero también la fe de que tú nunca te olvidarás de nosotros. Que aún estando en el tercer turno, aún estando en una condición dura, tú, Señor bendito, cumplirás tu promesa. Extenderás tu mano bendita, tomarás nuestra mano y tú levantarás al pobre
del polvo, levantarás al pobre del muladar y lo harás sentarse con príncipes. Que esta cena de Navidad en nuestros hogares sea un reconocimiento a tu misericordia y un acto de fe para decirte: Señor, así nos bendecirás, porque tú no te olvidas de los del tercer turno. Gracias, Señor bendito, por tu amor y tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tomen su lugar. Pues, hermanos, por razones como estas, yo digo que sí se debe celebrar la Navidad. ¿Qué pasaría si nos convenciéramos de que, dado que no tenemos segura la fecha del nacimiento del Señor, mejor no lo celebremos? ¿Qué pasaría si dijéramos, dado que hay algunos símbolos navideños que quizás no tienen un origen muy bíblico, mejor no los celebremos? Lo que pasaría sería que de todos modos se seguiría celebrando esta noche y acabaría reduciéndose a una noche familiar, lo cual sería muy bonito. Pero pasaría algo peor. Seguiría siendo una fecha comercial, mercadológica, mercadotécnica, ¿no? Seguiría siendo una fecha de consumo. Y al pasar los años, se olvidarían muchas personas de lo que es la Navidad, de lo que significa. Significados tan profundos como este, el que acabamos de decir, que Dios esa noche anunció que Él no hacía acepción de personas, que Él mandó a los ángeles a que dieran el anuncio, no buscando a los 7 sabios griegos, no buscando a los 3 príncipes o 5 del oriente, sino a unos humildes trabajadores, pastores de ovejas. ¿Saben ustedes que los egipcios despreciaban a los pastores de ovejas? Al grado de que José, cuando ya reconoció a sus hermanos, les dijo: los voy a llevar con el faraón, pero si les pregunta a qué se dedican, le dicen cualquier cosa, pero no se les ocurra decirle que son pastores de ovejas. Dice la Biblia, porque los egipcios menospreciaban a los pastores de ovejas. Razones culturales, ¿no? Cuando Faraón les preguntó a qué se dedican, ¿qué creen que dijeron? Con orgullo: pastores de ovejas hemos sido nosotros, desde nuestros padres hasta nosotros. Es decir, no negaron lo que ellos eran. Pero lo interesante es que los pastores de ovejas, además del trabajo tan pesado, tan peligroso, no eran reconocidos. Tal vez el trabajo de muchas mamás aquí, en la forma tradicional de la familia, no es reconocido, siendo un trabajo pesado, duro, sin paga, sin reconocimiento, sin diplomas. ¿Cierto o no? Bueno, sepan que Dios sí las mira. Y el trabajo de algunos caballeros aquí, a lo mejor somos dentro de la organización, pues, del tercer turno. Desde hoy sepan que el Señor llegó a los del tercer turno a anunciarles el nacimiento y envió ángeles a que anunciaran. Maravilloso, ¿no creen? Bueno, pues cosas así nos enseña la Navidad. Ahora, vamos a comenzar con mucho respeto y nuestro cariño fraternal a los hermanos que piensan que no se debe celebrar la Navidad. Vamos a ver las supuestas razones menores y simples para no celebrar la Navidad. Y la primera es que muchos cristianos dicen: es que ¿cómo vamos a celebrar la Navidad, pastor?
Tal vez estamos celebrando sin saberlo Saturnales, o estamos celebrando a Mitra, o estamos celebrando a Frey, a dioses paganos. Y le decimos, ¿y por qué crees eso? Pastor, porque la historia enseña que en estas fechas se celebraban esos dioses paganos. Yo recuerdo todavía a un hermano que ya está con el Señor y siempre lo quise. Un día se apartó de nosotros, se fue a otra congregación, pero su cariño por nosotros siempre se mantuvo, ¿no? Y entonces un día cercano a la Navidad llega, más pálido que de costumbre, ¿no? Y me dice, pastor, ay, qué bueno que lo encuentro. Mire, pastor, estoy preocupado por usted y por la congregación. Le digo, ¿por qué? Lea esto. Y traía una fotocopia de esas que son económicas. Hagan de cuenta las que les dimos a ustedes, que ni ves bien, ¿no? Me acuerdo que era una copia así media mal hecha, y era como una especie de folletito o copia de un folletito que decía: no celebremos la Saturnalia. La Saturnalia decía. Entonces yo lo veo, le digo, ¿pero esto qué, hermano? Pastor, entre los romanos, en fechas de la Navidad se celebraba a Saturno. Le digo, sí, lo sé, pero ¿cuál es el tema? Pues que al celebrar la Navidad no vayamos a estar celebrando a Saturno. Entonces le dije, mire, hermano, primero que nada Dios conoce la intención del corazón. Dios lo conoce. ¿Usted ve las Olimpiadas? Sí, cómo no, pastor. Todavía recuerdo con emoción cuando Felipe el Tibio Muñoz, ¿se acuerdan? 1968. El tibio va ganando medalla de oro para México. ¿Quién no recuerda ese momento? Y Felipe el Tibio Muñoz, hagan de cuenta yo en el Sportium, así surcando las aguas, dándole a México la primer medalla de oro, y la única, por cierto, en natación. Le digo, usted, ay, pastor, hasta me acordé del Tibio. ¿Cómo no? Usted sabe que las Olimpiadas eran celebraciones a Zeus, eran adoraciones a Zeus. No, no sabía. Pues sí. ¿Usted celebra cumpleaños con sus hijos? Sí, pastor, y con mis nietos, porque ya tenía el hermano sus años. Hagan de cuenta algunos de por aquí, ¿no? Y entonces le digo, celebra cumpleaños. ¿Y le pone velitas? Le pongo velitas, pastor. Excepto cuando es de mi mujer, porque si las cuentan le sacan la edad. Entonces, ahí se pone un signo de interrogación. Ah, muy bien. Pero entonces sí le pone velitas. Sí le pongo velitas. Hermano, usted sabe que hasta el siglo IV después de Cristo, los primeros cristianos jamás se hubieran acercado a un pastel. No, no sabía. Sí, porque velas en los pasteles, en las tartas, así se llamaban en ese tiempo, solo las ponían para adorar a una, pues, deidad pagana, que era una diosa griega que tuvo varios nombres, Diana, pero que también fue conocida como Semiramis. En fin, por eso los cristianos no se acercaban por nada del mundo a un pastel. Usted hace una adoración a esta deidad. Yo ni sabía, pastor, pues es lo que yo digo. Bueno, vamos a terminar esta plática. Come pozole y no me lo niegue, porque se nota. Y ni siquiera de pollo, se ve que es de cabeza. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a negar si pues, se ve? ¿Come pozole? Sí, sí, como pozole. ¿Y eso qué tiene de malo? No me va a decir que también es griego, ¿no? Pero el pozole era una de las cosas más dantescas que se hacían
en el pasado prehispánico, porque cocinaban los cuerpos de los vencidos. De ahí salió lo de la cabeza. Me imagino que agarraron a uno muy cabezón y de ahí empezó. No, pues hasta se horrorizó. ¿Y quién no, verdad? Pues eso. ¿Usted cree que alguien que come pozole está haciendo alguna adoración a Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, ofrendando los cuerpos? Señor, te damos la cabeza de este puerco. No, nadie, ¿no? No, tú andas ahí que los rábanos, pásame la lechuga. ¿Sí o no? Tu tostadita con crema. ¿Quién come el pozole con tostadas de crema? No, es que ya es no tener vergüenza. O sea, si de por sí el pozole tiene cabeza y todo, y todavía tu tostada. A mí me encanta, se me hace agua la boca. De hecho, como pozole por comer tostadas. Pero no me pueden poner una bolsa porque vuelan con cremita y salsita encima. Y vámonos. Bueno, entonces ya el hermano me dice, a ver, pastor, pero entonces explíqueme. Le digo, mire, tiene usted razón. De más o menos del 12 al 16 de diciembre, en Roma, se celebraba los Saturnales. Así se llamaban. Eran ofrendas a Saturno. ¿Por qué adoraban a Saturno? Porque Saturno era el dios de la agricultura. Pues por eso, pastor. Entonces, en la Navidad le dije, mire, le voy a explicar. No solamente era Saturno. ¿Quiere conocer bien todo? Va. Había otra deidad en esos tiempos, Mitra, de donde surgió el mitraísmo. ¿Y saben cuándo celebraban el nacimiento de Mitra, de ese dios pagano? El 25 de diciembre. Pues pastor, y todavía no acabo. Había un dios al que adoraba incluso Constantino el Grande. Se llamaba el Sol Invicto. Era el nombre de esa deidad. ¿Sabe cuándo adoraban su nacimiento? El 25 de diciembre. ¿Y sabe que años después los vikingos, cuando decidieron adorar a Frey, dijeron que había nacido el 25 de diciembre? Pastor, y entonces, a ver, ¿por qué creen que todas esas deidades paganas se adoraban el 25 de diciembre? ¿Por qué? ¿Será que se informaron entre ellos? No, es que todas esas culturas eran antiguas, pero eran sabias. Y ellos fueron viendo, calculando algo que es maravilloso. Sin ciencia, sin tecnología, descubrieron que el 25 de diciembre era el solsticio de invierno. ¿Qué quiere decir eso? Que el planeta se mueve de una manera sobre su eje y el sol aparece en los trópicos. Y por tanto, el día es el más corto del año. Bueno, ahora, pues no es gracia que lo sepa la astronomía. Con tantos aparatos, con tanta tecnología, con tanta ciencia, la astronomía no se ufana por eso. Pero ustedes se pueden imaginar en esos tiempos cuánta inteligencia de esos pueblos para todos ellos decir cuando el sol se hace más pequeño, se queda quieto. Solsticio significa el sol se queda quieto. Así, hagan de cuenta yo. Claro que no me ven como un sol, pero ahí está. ¿Cuándo el sol tiene su solsticio? Lo tiene el 25 de diciembre. ¿Y por qué todos los pueblos dijeron, pues celebremos a nuestro Dios el 25 de diciembre? Porque ese día, por decirlo así, el sol vuelve a nacer. La verdad es un efecto visual. No, el sol está igual que siempre, pero nosotros percibimos como que el sol
vuelve a nacer. Y si vuelve a nacer, y si viene de nuevo el sol, como dice Jesús Adrián en una de sus canciones en inglés, Here comes the sun, here comes the sun. Bueno, ese es de Jesús Adrián, pero en inglés. A ver, si vuelve el sol, ¿qué vuelve? Vuelve la vida, vuelve la primavera, vuelven a surgir las flores, vuelve la cosecha. Por eso todos los pueblos de la antigüedad celebraban a sus dioses el 25 de diciembre. Y todavía nos quedamos. ¿Y por qué metimos al Señor en ese paquete? No fue decir, también el de nosotros. No, la iglesia decidió. Y esto se llama sincretismo. Aplastar los falsos credos. Así como en el Zócalo, así decidieron poner la catedral metropolitana sobre el templo mayor, que es un acto como de, esta es la verdadera fe, que en el caso nuestro lo podríamos ahí hasta discutir y quejarnos, pero eso hicieron los españoles. Así, en aquellos tiempos, cuando ya la iglesia tuvo autoridad, poder, influencia, dijo: señores, el verdadero sol, la luz que alumbra a todo hombre, el único y verdadero Dios es Cristo Jesús. ¿Cuándo vamos a celebrarlo? Pues no faltó el que se acercó. Yo diría que en agosto. No faltó el otro. Yo digo que abril. Y el Papa en turno dijo: ¿por qué no ese día que todos los paganos celebran a sus falsos dioses? Y así, de manera oficial, sin ningún dato, digamos, de decir, no, es que sí nació. No, se dijo, celebraremos el nacimiento de Cristo el día en que se celebran los falsos dioses, para de esa manera rescatar el día. Para de esa manera, al pasar los años, los siglos, que en el solsticio de invierno, es decir, la noche de hoy y el amanecer de mañana, la humanidad diga: Jesús nació. Y nunca más Frei, nunca más Mitra, nunca más el sol invicto. Que diga la humanidad: Cristo Jesús nació. Él es el verdadero sol. Entonces no es decir, sí, el que verdaderamente, no es decir, nació en esa fecha, es decir, el verdadero Dios, el que va a traernos el sol y la primavera y la cosecha, es nuestro Señor. Esa es la historia. Segunda razón supuesta menor. Algún pastor una vez me dijo, también le mando un saludo afectuoso allá a la presencia de Dios, porque él ya partió. Me dijo: pastor, el tema es que en el Nuevo Testamento no hay una petición de parte de Dios de celebrar, de parte de Cristo, de celebrar su nacimiento. Lo que Él nos mandó es a recordar su muerte. Él dijo: todas las veces que comieras esta copa y comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Él no nos dijo que recordáramos su nacimiento. Entonces yo le decía, y tiene razón, hermano, no hay en el Nuevo Testamento una instrucción, no la hay. Pastor, entonces, espérenme, es que hay una razón histórica muy importante. Mire, cuando comenzó el cristianismo, los primeros cristianos no se interesaban en celebrar el nacimiento de Cristo, porque para ellos era un hecho real, un hecho evidente. Pero al pasar los siglos, sobre todo en el segundo y tercer siglo, comenzaron doctrinas extrañas. Léanlas aquí en su hoja. Por ejemplo, comenzó, vean donde dice las razones importantes, comenzó el docetismo.
¿Qué es el docetismo? Era una herejía que enseñaba, oigan esto, que el Señor Jesús solo simulaba su humanidad, que Él era perfecto Dios, pero no podía ser hombre realmente. O sea, hombre que tiene hambre, hombre al que le duelen sus brazos, hombre que sufre en una cruz. Decían, solo aparentaba, porque Él no podría sufrir si es Dios. En otras palabras, ellos veían una contradicción lógica, y sí la hay, hermanos, entre decir Jesucristo es Dios y perfecto hombre. O sea, si el Señor Jesús es verdaderamente Dios, no podría sentir dolor, no podría tener necesidad, porque ser Dios es ser perfecto y completo. Y entonces la cabeza les chocaba, y a cualquiera que trate de entenderlo, la cabeza le va a chocar. Pastor, ¿y entonces por qué lo creemos? Porque Dios lo dijo. No lo entendemos, porque nadie podría entenderlo. Lo creemos. Creemos que así Dios se reveló. Pero entonces, ¿qué sucedió? Los primeros cristianos, pero ya del siglo III y sobre todo en el IV, decidieron luchar contra esas herejías. Vean cuántas herejías había. El docetismo, el marcionismo. Ese, ¿saben? Era lo contrario. Marción, que fue un importante pastor de aquellos tiempos, él enseñaba que no, al contrario, Jesús era simplemente un hombre. Nació como cualquier niño. Y el día de su bautismo, Dios lo adoptó como hijo. Pero él era un ser humano, nada más. Eso sí, el más alto, pero él era un ser humano. Ellos, los marcionistas, con mucho respeto dicho, son los abuelitos históricos de los testigos de Jehová. Esa doctrina, el marcionismo también. ¿Qué otra doctrina había? Pues estaba el levionismo, que consideraba que no, era más bien como una energía, ¿ven? Y finalmente también estaba el monofisismo y monotelismo. ¿Qué enseñaba el monofisismo? Enseñaban que había una sola fisis del Señor, una sola fisis, o sea, una sola naturaleza. Estaban en contra de la doble naturaleza de Cristo. La doctrina de la iglesia, así católica como cristiana evangélica, es la doble naturaleza de Cristo Jesús. Perfecto Dios, perfecto hombre, plenamente Dios y al mismo tiempo plenamente hombre, aunque eso resulte en una contradicción lógica. Pero Dios no está para caber en nuestra lógica. Su palabra dice que son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, como son más altos los cielos que la tierra. O sea, dime, ¿cómo pretendemos que la gloria de Dios quepa en esta cabeza que ni siquiera puede ver un átomo? ¿Cómo la gloria de Dios va a caber en esta cabeza que ni siquiera entiende la expansión del universo de Einstein? ¿Cómo va a entender esta cabeza el microcosmos, el macrocosmos? ¿Hasta dónde miran nuestros ojos? ¿Hasta dónde recuerda nuestra mente? Es una gran creación, pero es limitada. Dios es mucho más que nosotros. Y nosotros lo creemos. No lo entendemos, ni tratamos de entenderlo, porque es ilógico. Pero lo creemos. Y estos no. Y ustedes dirán, ahora sí, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Ahora sí, fíjense, aquí sí se aplica. Y les voy a decir qué tiene que ver. Que entonces, cuando la iglesia tuvo poder, en el siglo IV dijo, tenemos que celebrar la Navidad.
en contra de esas herejías. Tenemos que anunciar que Cristo nació de una virgen, María, y que ella estaba desposada con José, y que nació en un portal de Belén, que nació en un humilde pesebre. Tenemos que anunciar todo eso, lo que dice la Biblia, tenemos que representarlo, tenemos que mostrarlo y proclamarlo al mundo. Y así nacieron los primeros nacimientos, según por instrucciones de San Francisco de Asís, en Italia, donde empezaron los nacimientos, pero no como figurados, sino físicos. ¿Ven? A mi esposa, a mis hijos y a mí nos tocó verlo en Florencia, en un día de 5 de enero. Nos tocó verlo, a los nacimientos de actores. Y sí es impresionante, porque la verdad hacen inversiones, yo me imagino, muy costosas. Y ves por muchos lugares de Italia, porque es una tradición, los nacimientos con personas, ¿no? Y de allí ya después pues pasó eso. Pero ¿cuál era el anhelo? Más bien el propósito. Anunciar, proclamar, Cristo nació, y yo creo que eso tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos que seguirlo haciendo. Entonces, otra supuesta razón menor y simple para no celebrar la Navidad: una interpretación equivocada de símbolos como el árbol navideño. Es una interpretación torcida e ignorante, con mucho respeto, de Jeremías 10, del 3 al 5, y de Isaías 44, 14. Miren, les voy a contar. En Jeremías 10, la Biblia dice algo que, si no conocemos nada del lenguaje y de la historia, pues sí nos espantamos. Vayan, si traen su Biblia, cosa que dudo, al libro de Jeremías. No es que ahora todo es electrónico. Ya, muy bien, mira, no, está bien la señorita Gaby, ya guardaste tú el celular, Mario. Sí. Jeremías 10, ahí dice, vayan allá, Jeremías 10, ya sea en su celular o en la Biblia física, y dice en el verso 3, escuchen, Jeremías 10:3, dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron. Y ahí empiezas a hacer los ojos así. Ay, no vaya a ser, pastor. Seguimos. Obra de manos de artífice con buril. Ahí está la parte importante, ¿eh? Ahorita le seguimos. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. ¿Ven? Algunos cristianos dicen: hermanos, no debemos tener árbol de Navidad, porque Jeremías 10 dice, y toman esta referencia, pero no subrayan la parte importante. La parte importante es cuando dice en el verso 3 que cortaron leño del bosque, pero que es obra de manos de artífice con buril. Quiere decir que no es el árbol. El árbol es la materia prima. Pero ¿qué hacían estos del tiempo de Jeremías con el árbol? Si usaban el buril y lo hacía un artífice, ¿qué hacían? Lo esculpían, lo tallaban. ¿Y en qué lo convertían? Pues en un ídolo. Por supuesto, si alguien comprara su árbol, lo pusiera en casa y le rindiera adoración, eso es una idolatría directa. ¿Sí o no? Pero díganme, ¿quién hace eso? Nadie. Para nada. Yo no he visto una persona que ponga el árbol y diga: ahora vengan todos, vamos a tributar al árbol. No. El árbol es un adorno, nada más.
Ahora alguien dirá, pues pastor, si es un adorno hay que quitarlo, porque genera discusión entre los cristianos. Bueno, es que el árbol tiene una historia muy bonita, ya se las conté. Cuando Bonifacio, conocido como San Bonifacio, llegó a las tierras nórdicas, llegó al norte de Alemania a evangelizar, él tenía un reto muy grande. Todos los pueblos germanos, los salamanos, los nórdicos y algunos sajones habían sido influidos por los hombres del norte, los nórdicos, ¿sí? Los vikingos. Y les habían enseñado a adorar a Odín, a adorar a Frey y a adorar a Thor, ¿sí? Y entonces esos habitantes de allí, cuando recibían el evangelio, cuando Bonifacio y otros misioneros iban a predicar la palabra de Dios, lo rechazaban diciendo: el verdadero Dios es Thor, el verdadero Dios es Frey. Muchos creían que Thor habitaba en los árboles, y muchos también que Frey y Thor eran asociados con los árboles. Cuando llegó Bonifacio, él les hablaba del Señor, era misionero. Ahora nosotros, en algunas congregaciones que más que cristianas son anticatólicas, es una tristeza eso, pero a veces más que hablar de Cristo, se dedican a hablar en contra de la Iglesia Católica, y eso es penoso, porque todo credo merece nuestro respeto, y porque al final somos hermanos en Cristo. Es bien importante entender eso. Es bien importante entender que Bonifacio, por ejemplo, San Bonifacio, como lo conoce la historia, él iba a predicar lo mismo que nosotros enseñamos, que Cristo había nacido, que la salvación era en Cristo, en la sangre que derramó. Pero él llega ya a esas tierras nórdicas y se enfrenta a la creencia en Thor, en Frey, y un día le dicen: allí, en ese árbol, donde arriba está el Valhalla, el camino al Valhalla, allí está Thor. No, Bonifacio se le queda viendo al árbol y dice: a ver, si yo lo derribo, ¿creerán entonces que no hay nadie ahí adentro? No te atrevas. Bueno, déjenme probar. Pásenme un hacha. Y le pasan un hacha, y empieza Bonifacio, San Bonifacio, a golpear el árbol. No desde el primer golpe, dijo: donde esté ahí este otro, ¿no? Pero bendito sea Dios, no había nada. Y el árbol cae. Y entonces Bonifacio exclama: Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Y desde entonces los europeos, primero los alamanos y los germanos, comenzaron a poner en sus casas un árbol en recuerdo de esa victoria, de la victoria de la fe cristiana contra la fe pagana. ¿Ven? Eso es importante. Yo sé que algunos dirán: pastor, pero la mayoría de la gente no sabe de esa historia. Lo sé, pero por eso, como cristianos, nosotros debemos proclamarlo. Debemos decir a un familiar, ¿verdad? ¡Uy, qué bonito arbolito tienes! ¿Tú conoces la historia del árbol? No, pues nomás supe que nació acá en la Marquesa y ahí lo fuimos a comer. No, o sea, la historia del símbolo. Ah, perdón, yo pensé que de este. No, la historia del símbolo. No. Y bueno, pues ahí ahorita tenemos la ventaja del San Google, rápido les mira, fíjate. Y ahí le dan los datos exactos, ¿no? Mira, no se trata de ganar una discusión, se trata de que la victoria de Cristo siga siendo anunciada. Bueno, entonces esas son las razones que algunos cristianos, con todo mi afecto y cariño,
consideran importantes para no celebrar la Navidad. Con todo el respeto que merecen, ahora les voy a compartir las razones gloriosas para celebrar la Navidad y por qué en Agua Viva celebramos la Navidad. La primera fue la necesidad imperiosa en los siglos III, IV y V de afirmar la fe en el nacimiento real de Jesús en contra de las herejías. Ya lo expliqué, ¿verdad? Había herejías que decían, no nació en un portal de Belén, Él es solamente divino. Y había otras como el marcionismo que decían, no, Él nació como cualquier persona y luego ya Dios lo adoptó. Y la fe cristiana enseñaba lo que todos creemos, los cristianos, así católicos como evangélicos, que el Señor, el santo ser que nació de María, era el Verbo encarnado, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, que sé que rompe todos los esquemas. Imagínense los griegos imaginando a Zeus viviendo con nosotros. Para ellos era aborrecible, lo entiendo que rompe la lógica, pero eso es lo que Dios revela en su palabra, y esa es la verdad a la cual nosotros nos adherimos. Nosotros creemos que el santo ser que nació era el niño Dios, hombre y Dios. ¿Ven? Y esa fe pues tuvo que ser anunciada. ¿Y cómo se hizo? Pues celebrando la Navidad. Y ya quedamos que entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a celebrar la Navidad, aunque no lo pide el Señor en el Nuevo Testamento, pero ya vimos que es muy importante para luchar contra las herejías. Pero ¿en qué fecha lo celebramos? No sabemos cuándo nació Jesús. Y ya les conté que vino el consejo. ¿Por qué no el día que todos los paganos celebran falsamente a sus dioses? Muy buena idea. Para anunciar que el verdadero y único Dios es el Señor. Y así fue como se estableció. No crean. Por eso me duele, porque a veces oigo a hermanos, hermanas con mucho respeto que no conocen toda la historia y digo, no sabes todo lo que costó. Porque imagínense los primeros cristianos cuando empezaron a decir, el 25 de diciembre celebramos a Cristo. ¿Se imaginan los del Sol Invicto? No, pues lucharon contra ellos, muertos, sacrificios, tantas cosas. Los mitraístas. O sea, se derramó mucha sangre para que nosotros ahora, y esto tiene como unos 30 años que empezaron a pulular estas ideas, de no celebremos la Navidad. Porque los cristianos de los principios del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, siempre celebrábamos la Navidad. Fue casi más o menos por los 80, de 1980, por ahí, cuando empezaron a pulular estas ideas, muy respetables, pero que olvidan todo el sacrificio. Hermanos, la humanidad hoy asocia el 25 de diciembre con el nacimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Díganme algún vecino que te diga, sí, felicidades, sí, yo celebro a Mitra. Ah, yo soy del Sol Invicto, felicidades. Yo, Frey, ni muebles Frey siquiera tiene. Tuviera muebles Frey, me quedo callado, pero los compro en la Lagunilla. Entonces, vean, nadie se acuerda de esos falsos dioses. ¿Saben gracias a qué? A la lucha del cristianismo por rescatar el solsticio de invierno. Tenemos que rescatarlo. Tenemos que enseñar que en ese momento en que la percepción es que el sol se queda quieto, solsticio, y que empieza a nacer un nuevo ciclo, tenemos que anunciar al mundo que ese nuevo ciclo no lo hace el sol,
lo hace el Señor, lo hace la mano poderosa de Dios, que hace que vuelva la primavera, que vuelva la cosecha, que vuelvan las lluvias y que hombres y mujeres tengamos alimento en esta tierra. Tenemos que anunciarlo. Y cuando alguien te diga, pero a ver, espera, entonces nació el 25. No. Bueno, no sabemos nada de eso. Fue una fecha elegida de modo convencional. Dijeron, vamos a elegir esta fecha. ¿Y entonces por qué lo celebras? Porque celebro a Dios, porque celebro que el que va a hacer que el sol deje de estar quieto, solsticio, quieto, y comience a moverse, trayendo la primavera, el verano, la cosecha, es el Dios de gloria, no un falso Dios, no Saturno, no Frey, no Mitra, no el sol invicto, que eran deidades que los hombres en los que los hombres creían en la ignorancia de Dios. Dios, pasando los tiempos de esa ignorancia, ahora nos llama a nosotros a proclamar la verdadera fe. Y miren, esa necesidad imperiosa de poner sobre la mentira de las religiones paganas la verdad gloriosa del Salvador del mundo es muy clara en la Biblia. Vamos a ir viendo las razones. Primera razón por la que celebramos la Navidad, porque la Navidad es el cumplimiento de un anuncio de 700 años. Isaías 7:14, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, no, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, rápido, no los quiero cansar con mi historia, pero hoy era importante, ¿no? Vean, más o menos Isaías, el profeta que escribió eso, vivió 700 años antes de Cristo, más o menos. Bueno, ¿qué sufría el pueblo de Dios en ese tiempo? ¿Saben a quiénes sufría? A los asirios. Eran tremendos los asirios. ¿Ven por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? ¿Saben por qué no quería ir a predicar a Nínive? Porque era ir a predicarles a los asirios. ¿Y qué hacían los asirios? Fueron los primeros que aserraron a los prisioneros de guerra. Tomaban prisioneros, muchos judíos, y los aserraban, es decir, los cortaban. Pero escuchen, no de manera horizontal, sino vertical. Terrible. ¿Saben qué hacían los asirios? Quitaban las pieles de los cuerpos y los sacos, por llamarlos así, los ponían sobre las azoteas de sus casas. Los ingleses todavía se horrorizan de lo que hacían los pueblos nativos, los apaches, cheyennes, cuando les quitaban la cabellera. No, los asirios eran peores. Y los asirios estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Y entonces Isaías recibió del Señor el anuncio. Léalo en Isaías, ¿qué quedamos? 7:14. Y en Isaías 9, ¿qué dijimos? 9:6. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Pero qué hueca te suena esa palabra cuando estás sufriendo. Dices, Dios conmigo. Yo no estaría aquí, pastor, afuera de este hospital, esperando saber si mi hijo vive o no vive después de ese accidente, sabiendo que van a amputar su pierna. Pastor, no venga a decirme que Dios está conmigo.
Cuando sufrimos, nosotros no sentimos a Dios con nosotros, pero Dios está con nosotros. Su mano bendita nos está sosteniendo. Y en esos tiempos de Isaías, cuando los asirios los oprimían, el Espíritu Santo hizo decir a Isaías: Dios os dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y saben cuántos años tuvieron que esperar los hijos de Dios? 700 años. Hasta que un día, en una noche que no sabemos cuándo fue, los ángeles anunciaron: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, que significa ungido. El Señor, el ungido, el Mesías había llegado. Yo no dejaré de celebrar la Navidad, ni de proclamarla, ni de anunciarla, hasta que el Señor me llame a su presencia. ¿Por qué? Porque tiene que saber el mundo que esta promesa que hizo el Señor se cumplió. Y la promesa de Isaías 9:6, léanla por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los hijos de Dios sufrían bajo los asirios cuando Dios les dio este anuncio. Segunda razón bíblica: el anuncio glorioso de Dios a una bendita doncella. San Lucas 1:26. Busquen en sus Biblias San Lucas 1:26, y allí van a ver ustedes que dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La bendita madre del Señor era una humilde doncella. Su nombre era el nombre más simple, más común de su época: Miriam, María, que es el mismo nombre. ¿Por qué ella llevaba un nombre tan sencillo? Siendo que el ángel Gabriel, no cualquier ángel, el ángel Gabriel le dijo de parte de Dios: bendita tú entre las mujeres. Y sin embargo ella no se llamaba con un nombre rimbombante, de aristócrata. Ella se llamaba María. El anuncio de la Navidad es que Dios no hace acepción de personas. Y algo muy importante, que aunque a los ojos del mundo alguien no tenga el reconocimiento, Dios sí lo sabe. Dios sabe todas las cosas. Y él sabía que aunque esa doncella se llamaba María, o sea, el nombre más común de las mujeres, y vivía en una aldea que se llamaba Nazaret, que era un pueblecito humilde, sin embargo, en su corazón bendito estaba la dignidad de la mujer que habría de tener el más grande privilegio: llevar en su vientre bendito al Hijo de Dios. Así que Dios nos llama, por eso, a tener un profundo respeto, aún por aquellas personas de una apariencia humilde.
de una apariencia sencilla. Y a no prejuzgar, a no pensar que por un nombre o un apellido importante, esa persona ya tiene más riqueza en su ser. Nosotros como pueblo somos fruto de hombres como José María Morelos y Pavón, que ¿saben cuánto medía según el testimonio del notario que afirmó cuando lo detuvieron? 5 pies, o sea, 1.50 de estatura. José María Morelos y Pavón. Nuestro Juárez, 1.51. Nuestro Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, 1.50. Chaparros presentes, junto conmigo digan: gracias, Señor. Ahí está. Y ese es el anuncio de la Navidad, que Dios no hace acepción de personas. Tercero, la respuesta valiente de la sierva del Señor, San Lucas 1:38. Nosotros pensamos que María, la bendita Madre del Señor, debe haber tenido unos 17 años, 18 años a lo sumo, cuando recibió este anuncio. ¿Cuál fue el anuncio? Que en su vientre bendito llevaría al Hijo de Dios. Pero ella no había conocido varón. Así le dijo al ángel: ¿y cómo será esto si no conozco varón? Cuando ella entendió lo que iba a pasar, sabía el riesgo. ¿Cuál era el riesgo? Que fuera acusada de adulterio. Y ¿saben? En ese tiempo, una mujer acusada de adulterio era apedreada. Según los historiadores, había 2 formas de apedrear. Una era lo que nos imaginamos siempre, ¿no? Tomar piedras y arrojarlas hasta matar a la persona. Y la otra era dejar caer una pesada losa sobre el pecho de la persona hasta causarle la muerte. María sabía que eso podía pasar. José no necesitaba ni discutir. José solamente le decía a los sacerdotes: yo no he estado con ella y está embarazada, y era suficiente para morir. Aparte de ser proscrita, señalada, rechazada por toda la comunidad. Y con todo y eso, ¿qué dice San Lucas 1:26? Dice así, no como el 26, el 38, sí, por eso yo les decía. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nosotros lo leemos así, ¿verdad? Y vamos al siguiente versículo, le damos vuelta a la otra página. Pero ¿saben lo que implicaba? Decir: he aquí la sierva del Señor. Era decir: Señor, yo confío en ti. En mi lógica, esto puede llevarme a la muerte, pero no podría venir de ti un mal. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mí. Tú eres bueno y misericordioso. Y yo, Señor, aquí simplemente digo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso anuncia la Navidad, que Dios nos llama a ser como María, a como María decir: hágase conmigo, Señor, tu voluntad. También la fe inquebrantable de un hombre justo, porque también hay que honrar al marido. Él estaba desposado con María, o sea, prometido ya, solo que la promesa era, en el tiempo bíblico, era algo muy serio, era pues ya su esposa. De hecho, déjenme contarles, aunque no les quiero aburrir con historia, pero que en ese tiempo había unas mujeres que se llamaban las viudas vírgenes. ¿Saben por qué? Porque en Israel, un año antes de que se casaran, en el sentido ya de cohabitar, se desposaban. Era como decir, un año antes
más o menos con la anticipación que tuvieron algunos. Un año antes se desposaban y hasta un año después ya se casaban, ¿ven? Y en ese tiempo, por ejemplo, entre que se desposaban y se casaban, había guerras y los hombres iban a la guerra a pelear. Y era común que ya moría el marido y la mujer técnicamente quedaba viuda porque ya estaba desposada, pero era viuda virgen. Así les llamaban, las viudas vírgenes. Entonces, José pues estaba desposado con María y dice San Mateo 1:19 así: José su marido, cuando él se entera, cuando ella le dice, cuando ve que está embarazada, dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjense qué interesante. José no dijo, ahorita mismo voy y le digo a los sacerdotes. No, él era un hombre bueno. Ustedes dirán, muy bueno, pastor. No tanto, porque bueno, ¿qué habría sido? Creer en ella, recibir a María. Él era bueno, pero más o menos. Y entonces, ¿saben? Dijo, mira, María, yo no te voy a llevar con los sacerdotes, no te voy a acusar, no quiero infamarte, pero tampoco podría vivir contigo. Quiero dejarte secretamente. ¿Qué significaría dejarla secretamente? Primero, que nadie se enterara. Segundo, pues a lo mejor simplemente seguir como que estaban casados. No sé qué pasaba por su mente. No, hombre, ¿qué dice el verso número 20? Léanlo, por favor. Y pensando él en esto, o sea, José andaba, ¿qué hago? No puede vivir con ella, no. Ir a acusarla, la van a matar, no, tampoco. ¿Qué hago? Y pensando él en esto, el ángel del Señor le apareció en sueños. El ángel Gabriel iba regresando al cielo. Misión cumplida, Señor. Ya le di el anuncio a María. Y el Señor, pues te regresas, pero ahorita. Porque José no sabe qué hacer. Así que regresa. Y ahí viene el ángel Gabriel de nuevo. No, unas vueltas que no se imaginan. Y regresa y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchos le podemos decir, bueno, ya si viene un ángel y me lo dice, pero no nos podemos imaginar toda la lucha que vivió José. Y sin embargo, ¿qué hizo? Obedeció a Dios. Creyó en el Señor. Contra toda lógica, creyó en el Señor. ¿Vamos a dejar de anunciar eso? Yo no. Bueno, la preparación del cumplimiento de las profecías. San Lucas 2, del 1 al 5. Esto es maravilloso. San Lucas 2. Dice la palabra, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén ¿dónde están? Unos magos. Pero lo que quiero decir es que Dios hizo que se promulgara un edicto. O sea, había un político que se llamó Augusto César, un emperador romano, que empezó con una idea. Se me antoja un censo. Así como ustedes cuando se les antojan unos tacos. Ay, ¿qué crees? Que se me antojaron unos tacos. ¿De qué? De tripa.
Ay, tú, ¿y dónde compramos eso? Eso no se vende en cualquier lado, solamente en Cuautitlán Izcalli y lugares así muy primitivos, ¿no? Oye, ¿y vamos allá? Pues vamos. ¿Quién ha recorrido mucha distancia por un antojo así? ¿Hasta dónde, Paulo? ¿A Guadalajara fuiste por una birria? Ay, 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 en el Chololo, la mejor birria de Guadalajara. A ver, ¿quién más ha recorrido? ¿A dónde? A Coyoacán, para buscar. En el mercado, cerca de las Tlayudas. No, conozco todo eso. A ver, ¿dónde? ¿Quién más? A Costco, en Navidad. A Costco, o sea, tenía que ser de allí, de esos grandototes, ¿no? Son baratos, qué bueno, ¿eh? Pero grandototes, sí, ahí afuera de Costco. Increíbles también, ¿no? Bueno, pues vean, así más o menos, el emperador romano dijo: se me antoja un censo. Emperador, va a ser mucho trabajo, mucho dinero. Y no sé por qué. Y al otro día, no, mejor no. Y de repente, no, sí, el censo. ¿Quién estaba haciendo eso? Dios. A ver, díganme para qué. A ver, ¿quién me dice para qué? ¿Por qué tenía que haber un censo? Se los cuento. Porque María y José vivían en Nazaret. Pero ¿dónde debía nacer el Mesías? En Belén. ¿Y cómo iban a ir a Belén? Además estaba embarazada. Entonces sale el edicto: todos tienen que ir a sus casas de origen para ser censados. ¿Por qué? Porque se le antojó al emperador, como a ustedes los tacos. Ah, perfecto. Y entonces ahí van todos. Y José, ¿cuándo tenía que pasar esto? María, tenemos que ir a Belén. ¿A Belén en esta condición? Sí. Si no me censan, habrá sanciones. Y ahí van. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y tú, Belén, no eres la más pequeña de las tribus de Israel, porque de ti nacerá el guiador. Y quieren que dejemos de celebrar la Navidad. No, a mí sí me impresiona. Yo digo, llegando al cielo, el Señor me va a decir: ¿tú eres de los que no celebraban la Navidad? Sí, Señor, por lo del burro y... A ver, y todo lo que yo hice, todo lo que hice, ahí ando convenciendo al emperador. Y todo, que fueran allá a Belén. ¿Y tú? Míralo. Debemos celebrar la Navidad, en mi punto de vista, con mucho respeto y cariño a mis hermanos que no lo hacen. Y dice, ¿qué? La fidelidad y humildad de los dos escogidos, porque José y María, ¿con qué se encontraron? Con que no había lugar para ellos, ¿dónde? En el mesón. ¿Por qué no había lugar? Pues porque todos habían venido a empadronarse y las habitaciones se acabaron. ¿Y dónde fue a nacer Jesús? En donde guardaban a los animales. Impresionante, ¿no? Y María, sabiendo que era el Hijo de Dios y viendo esa condición. ¿Quién de nosotros mira una condición difícil y mantiene su fe? ¿Qué más dice? El anuncio a unos humildes pastores, ya lo dijimos. ¿En qué turno trabajaban esos pastores? En el tercero. ¿Quién conoció a los del tercer turno? ¿Quién tiene amigos del tercer turno? ¿Quién trabajó o trabaja donde hay tercer turno? Muy bien. ¿Sí o no los del tercer turno son los héroes? Y los castigados también. Es como la Siberia en las empresas. Luego, la fe y humildad de importantes sabios y hombres ricos, los magos del oriente. ¿Qué eran ellos? Eran sabios persas, hombres de alta dignidad. ¿Y qué fueron siguiendo? A ver, díganme todos, ¿qué fueron siguiendo? Una estrella. Una estrella. Muchas personas
quieren un gran milagro, una gran señal. Ellos siguieron una estrella. Una estrella es algo común en la noche. Yo sé que tú me dirás, pero la estrella de Belén, pastor, debió haber sido. Sí, así lo hemos pensado. Pero los magos siguieron una estrella y se arriesgaron. Un viaje de Persia hasta Israel era, además de muchos kilómetros, eran muchos peligros. La dolorosa muerte de muchos niños inocentes. ¿Por qué dice ahí de la muerte de niños? ¿Quién hizo eso? Herodes. Cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado, en su enojo, en su coraje, queriendo matar a ese niño que había nacido, ¿qué hizo Herodes? Hizo matar a todos los recién nacidos. Dime, después de la sangre de tantos inocentes, ¿vamos a dejar de anunciar el nacimiento de Cristo? Yo no. Todo esto deben ustedes tener en un rato más en casa. Cuando ya estén las cuñadas luego queriendo agarrar el sándwich de bacalao, dile, espérame. Antes hay que decir, gracias Señor, porque una noche como esta tú naciste. Porque todo esto ocurrió. Cuánto sacrificio, ¿no? Que uno no sabe. La respuesta del Señor a un anciano fiel, Lucas 2. Dice la palabra que cuando fue el Señor a ser presentado por sus padres, porque tenía que presentarlo, dice la palabra en San Lucas 2, versículo 25, así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Verso 26, hagan suyo este texto. Verso 26, hagan lo suyo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Dios le había prometido: no morirás sin ver el nacimiento de Cristo. No vendrá la muerte a ti sin ver el nacimiento del Salvador. Pídele al Señor que este texto sea tuyo y que Dios te haga ver: no morirás sin antes mirar edificada la casa por la que han trabajado tanto y se han esforzado, por ver a tu nieta graduada de una universidad, por ver a tu hijo rendido a los pies de Cristo, por ver tu negocio floreciente luego de tantos esfuerzos y tantos fracasos y tantas situaciones difíciles. Escoge algo y dile: Señor, no me permitas ver muerte sin antes mirar esta bendición. El Señor le había dicho a este hombre, Simeón: antes de que mueras, verás al ungido del Señor. Y cuando María entró con nuestro Señor Jesús, un bebé recién nacido, este hombre supo y dijo, vean el versículo, ¿qué? 28. Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Que Dios te permita a ti un día decir: ahora sí, Señor, despides a tu siervo en paz. Despides a tu siervo en paz. ¿Hay algo así que anheles? Así dile. Y bueno, terminamos cuando dice la proclamación gozosa de Ana, una viuda fiel. Ana proclamó, también una ancianita, que el Salvador había nacido. Y lo más importante, celebrar la encarnación del Verbo Divino. Miren, yo quiero terminar cantándoles estas palabras que están aquí, recordando al pastor de cuando yo era niño, el pastor Amador Gálvez.
Yo tenía 5, 6, 7, 9, 10 años de edad. Y cada Navidad mi abuelita nos llevaba a escuchar. Y yo estaba por ahí parado con los demás niños cuando el pastor Amador Gálvez se paraba y decía: oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, coros celestiales cantan los mortales, aleluya, aleluya, Navidad. Y lo cantaré hasta el último de mis días, porque yo era un niño en una condición dolorosa, económica, familiar, moral, pero era un niño ahí con mi bolsita de colación y fruta, creyendo en la Navidad. Debemos proclamar la Navidad. Disfruten mucho la Navidad. Que este mensaje los inspire y ya con los romeritos y el bacalao, el Señor les complete la inspiración y disfruten esta Navidad. Vamos a ponernos de pie y a orar. Señor bendito, gracias por esta Navidad. Gracias, Señor, por este día, por esta noche y por mañana, porque creemos que el sol no quedará quieto. Comenzará su nuevo ciclo, porque tú, Señor Jesús, vives y tú sustentas este universo. Gracias, Señor, bendice esta Navidad en cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.